Hola de nuevo. En los videos anteriores hablamos sobre los intereses y sobre el seguimiento de los procesos de desarrollo de talento de nuestros estudiantes, la importancia de tener herramientas de registro y la importancia de conocer y comprender qué cosas hacen gravitar a nuestros estudiantes. Ahora tenemos que hablar de un tema muy importante. Para poder hacer un seguimiento eficiente o un seguimiento orientado y estratégico del proceso de nuestros estudiantes y de nuestro propio proceso, es importante establecer metas de desarrollo. Esas metas, si bien no están escritas en piedra, son las orientaciones o son el norte, el horizonte hacia el que queremos ir en nuestro propio proceso de enriquecimiento personal o en el proceso de desarrollo del potencial de nuestros estudiantes. Son esenciales para el seguimiento del desarrollo del talento. ¿Por qué? Si creemos que el talento se desarrolla y que nosotros como educadores somos catalizadores y la escuela es catalizador de dichos procesos, estos procesos deben realizarse de manera intencional, significativa y trascendente. El establecimiento de metas o el tener claro qué metas estamos persiguiendo nos permite orientar estratégicamente las acciones y nos permite tener un seguimiento claro del proceso. Si yo no tengo una meta, puedo hacer un registro de lo que está pasando, pero no puedo valorar si el proceso me está permitiendo alcanzar lo que se requiere o lo que el chico o la chica podría lograr o lo que yo podría lograr en mi proceso de enriquecimiento personal. Las metas me permiten tener un punto de referencia para regular el proceso de desarrollo de talento. Hablamos de autores como David Day, en donde el desarrollo del talento implica la conquista de niveles de apropiación y autonomía del estudiante en un campo que es el núcleo de su interés y que poco a poco se va a convertir en su campo de desarrollo del potencial, hasta que llega el momento en donde él forma parte de aquellos que mueven y regulan el campo en el que está desarrollándose. Para este proceso es súper importante el ayudar al estudiante poco a poco o ayudarme a mí mismo poco a poco a conquistar niveles de autodominio de los procesos. Yo quisiera que siempre pudiéramos contar con mediadores que nos faciliten el proceso y muchas veces los contamos. Pero la única certeza que tenemos para nuestros estudiantes es que ellos son quienes van a estar ahí para regular su proceso. No quiere decir dejarlos crecer como hierbitas a ver a dónde llegan y que si llegan a ser grandes en su campo y a manifestar talento, pues es que claro, ahí sí eran talentosos. No, no es a eso a lo que me refiero. Me refiero es exactamente lo contrario, a ayudarles a apropiarse y a construir herramientas que les permitan tomar las riendas de su proceso, porque ellos son la única persona que siempre va a estar a su propio lado. Ahora, hay que pensar en cómo es que es ese proceso de autorregulación del aprendizaje y del desarrollo de talento. Requiere de 3 momentos o 3 fases que implican planear, monitorear y valorar el proceso desarrollado. Para planear es esencial tener unas metas. ¿Por qué? Porque la meta me da el horizonte y yo a partir de esa meta puedo construir el camino. Si bien durante el camino, en el proceso de monitoreo, las metas pueden ir cambiando, ya sea porque encontré dificultades en el camino o otros temas, desvíos, cosas por el estilo, o que fluyó muy rápido y la meta estaba subestimada en ese momento, las metas de todos modos nos van a permitir ese proceso y van a ser en alguna medida dinámicas, y en el proceso de monitoreo voy a utilizarlas como referentes, y finalmente en el proceso de valoración voy a tener para estimar si la actividad
fue eficaz, eficiente, si me llevó a lo que yo quería, pero también si el esfuerzo realizado corresponde a lo obtenido. Cuando yo monitoreo, trato de comprender cómo se está realizando esta tarea y me permito redireccionar las estrategias en caso que sea necesario. Y para todo eso, las metas claras y oportunas son esenciales. Ahora, las personas establecemos metas de manera muy natural. No necesariamente están calibradas, no necesariamente son las más estratégicamente desarrolladas y pueden ser afectadas por diferentes factores. Por ejemplo, las metas que yo me pongo están afectadas por mis desempeños previos. Si yo no he tenido logros apropiados o he fracasado o si he tenido éxitos o cosas por el estilo, la meta que yo me pongo va a estar mediada por esa experiencia de desempeño. Por otra parte, también va a estar mediada por el nivel de habilidad que yo tenga. Ojo, que si yo no soy consciente de mis niveles de habilidad y no he reflexionado, puede que me descalibre al colocar la meta y la subvalore o la sobrevalore. También está mediada por mi nivel de autoeficacia, es decir, qué tan competente yo me siento. Por ejemplo, yo les he compartido que he estado trabajando en desarrollar mi capacidad como ilustradora y también en desarrollar en mi enriquecimiento personal mi habilidad para pintar con óleos. Yo como pintora no me siento muy capaz. Luego mis metas y las metas que me he establecido para el desarrollo, el enriquecimiento personal han sido bastante bajas hasta ahora. Están muy relacionadas con jugar con el material, agarrarle confianza, a ver qué pasa. Pero esto está determinado porque no me siento segura. Hablando con un mediador, con una profesora, ella me decía, tú te puedes poner otras metas, tú puedes subir el nivel, ¿sí? No es suficiente con que estés solo jugando. Trata de hacer A, B, C y D. Entonces, fíjense cómo mi nivel de autoeficacia y mi percepción de habilidad determina que yo tenga mis metas frente a esta actividad subvalorada. Ahora, otro factor que determina cómo establezco mis metas es las atribuciones que yo hago a mis logros o fracasos. Si yo lo atribuyo a mi habilidad, que está en mi control, voy a tender a ponerme unas metas más altas. Pero si yo mis logros previos, por ejemplo, se los atribuyo a la suerte o a cosas que no están en mi control, probablemente me ponga metas muy bajas. Mis valores, por ejemplo, también van a afectar el establecimiento de mis metas. Alguna vez en algún video les comenté que algo que aprendí cuando chica que quise no haber aprendido y que quisiera poder olvidar es una idea y es, si no lo puedes hacer perfecto o si no puedes ser la mejor, pues no lo hagas. Ese valor de la perfección o del perfeccionismo hace que yo decida, por ejemplo, evadir establecer ciertas metas o meterme en ciertas actividades. Esos valores pueden ser, en este caso, barrera, ¿sí? ¿Cómo podrían ser un facilitador? El estado de ánimo. Entonces, si estoy muy feliz y me ha ido muy bien esta semana, entonces me pongo una meta y voy a conquistar el mundo. Pero si me ha ido, como dicen acá en Colombia, como a los perros en misa, pues probablemente yo ponga unas metas mucho más modestas. Esto que les he contado son factores personales, individuales, que afectan cómo establecemos nuestras metas. Ahora, también hay factores ambientales, como por ejemplo factores asociados a los grupos en los que yo pertenezco. Entonces lo que está de moda, lo que se ha establecido, lo que mis pares quieren lograr, lo que ellos están planteándose, lo que mi modelo, por ejemplo,
mi profe o a quien yo sigo e idolatro hace. El sistema de estructuras de recompensas, por ejemplo, si lo que yo hago ha sido valorado o es valorado afuera, es posible que las metas las establezcan para alcanzar eso. La naturaleza de la retroalimentación. La retroalimentación que yo recibo frente a mis acciones y a mis intentos de desarrollo del talento es supremamente importante para que yo me establezca metas. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, yo quería ser diseñadora gráfica. Cuando lo planteé en mi casa, la retroalimentación de una de mis hermanas fue: ¿y usted para qué hace eso si usted ni pinta? Fue tan impactante que la meta de ser diseñadora fue eliminada de mi perspectiva de vida y fue recuperada hace unos años cuando decidí que iba a hacer las cosas que quería hacer cuando chiquita. Es decir, entre tantas cosas, diseñar. Entonces fíjense cómo el feedback ha sido muy importante en el desarrollo del talento. Ahora, no solo el feedback negativo, también el feedback positivo. Hay mucho sobre las altas expectativas. No hablo de expectativas sobrevaloradas, sino cuando uno cree en su estudiante o cree en el potencial y además eso que yo creo lo acompaño con acciones en donde muestro la valoración, la persona empieza a valorarse y a valorar su proceso. Ahora, en todo ese proceso uno desarrolla ciertos tipos de metas. Hay dos tipos de metas muy importantes: las metas de dominio y las metas de desempeño. Las de dominio están orientadas no a lo que voy a obtener y lo que voy a lograr, sino a poder ser capaz de manipular, de desempeñarme, de ser competente en esa actividad que quiero realizar, no el premio que voy a ganar. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy asignándome una meta de dominio con la pintura, por ejemplo, la meta de dominio es ser capaz de hacer este tipo de cosas, gradientes, hacer los colores de piel parecidos a la piel, luces y sombras. Pero cuando quiero una meta de logro es ser la que pinta mejor o ganar este premio. ¿Cuál es el problema con estas dos metas? Una es que cuando tengo una meta de dominio es la actividad misma la que me da la gratificación y en la acción es en la que estoy alcanzando ese fin, ¿sí? Entonces tiende a asociarse con mayores niveles de desarrollo, pero cuando está más asociada al logro en ausencia de una retribución, de una meta externa, de un referente externo, no se va a presentar la acción. No me voy a poner unas metas. Hay otro tipo de metas que son bastante interesantes y son bastante dañinas en muchos sentidos. Y son las metas de evitación. A veces yo no me pongo la meta de quiero lograr esto, quiero dominar esto, sino quiero evitar esto, ¿sí? Y las metas de evitación en general tienden a lograr lo mínimo y con el mínimo esfuerzo. Entonces, fíjense en las metas que ustedes establecen. Son de dominio, son de logro. Las metas de logro no tienen nada de malo, pero nos pueden alejar de la tarea y el romance con la actividad misma, porque pues no siempre se logran las metas de dominio, ¿sí? Digo, sí, de logro. Entonces, es importante que revisemos y a las que les tenemos que tener muchísimo cuidado son a las de evitación. Porque no queremos que nuestros estudiantes desarrollen su talento en función de evitar consecuencias negativas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso es doloroso para la persona en su crecimiento. Súper importante.
Las metas, como les dije anteriormente, no están escritas en piedra, forman parte de un proceso dinámico y por eso es importante que las calibremos, que en el proceso de monitoreo vayamos viendo si hay que subirlas o bajarlas. Por ejemplo, yo ya sé que yo me puse una meta muy bajita en mi actividad de enriquecimiento personal, ¿sí? Y la tengo que calibrar. Eso no quiere decir que entonces voy a hacer una obra maestra, porque ahí ya estaría descalibrándola para el otro lado. Pero lo que voy a hacer es una ilustración cumpliendo ciertos parámetros y no simplemente ver qué sale, sino hacer un ejercicio más intencional. Es una forma de calibrarla para arriba. ¿Qué cosas es importante para tomar en cuenta cuando trabajemos con nuestros estudiantes en el establecimiento de sus metas? Es importante que las metas sean claras y específicas, que sepamos cómo se ve cuando se logran, ¿sí? Entonces no es tan simple como decir voy a ser mejor pintora. Pues eso es demasiado amplio. Entonces, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiere decir ser mejor pintora? ¿Qué quiere decir dominar el óleo, por ejemplo? En eso es importante entonces la claridad y la especificidad y asociarlas con formas de ver ese desempeño o ese logro. Las metas deben ser desafiantes y difíciles, pero no tan difíciles que estén afuera de las capacidades de los estudiantes. Porque una lectura que les recomiendo es toda la teoría del flow, del fluir de las ideas, del flujo de Mihaly Csikszentmihalyi, en donde él nos habla del punto óptimo para la motivación. Y el punto óptimo tiene que ver con estar en una zona donde el nivel de dificultad es lo suficiente para ser desafiante sin que me lleve a niveles de frustración o sin que me lleve a niveles de aburrimiento. Eso permite mantener el enganche, el involucramiento del estudiante o mío en la actividad. Cuando la actividad es muy fácil, pues yo tiendo a aburrirme, tiendo a conformarme y tiendo a no desarrollar mi potencial. Cuando la actividad es demasiado difícil, tiendo a frustrarme y abandonar. Y el proceso es absolutamente doloroso, triste, y no vale la pena realizarlo así. Es importante que le ayudemos a los estudiantes y a nosotros mismos a establecer metas tanto distales como próximas. Es decir, tener un horizonte, que además ese horizonte nos da sentido, pero también partirlas en fases, en pasos próximos. Mientras más pequeños los estudiantes o más difícil la tarea, más cercanas deben ser las metas, ¿sí? Para poder ir alcanzándolas y monitoreándolas apropiadamente. Esencial proveer al estudiante con feedback, con retroalimentación, para poder aumentar los niveles de autoeficacia, para poder calibrar al estudiante o que el estudiante pueda reconocer sus capacidades, su proceso, etc. Si bien ustedes están haciendo un proceso de aprendizaje autorregulado, autónomo, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo ese proceso puede ser mejorado si existiera un mediador, o en el caso de ustedes, cómo ustedes como mediadores de ustedes mismos pueden ser mejores entrenadores, coach, acompañantes de su propio proceso. Bueno, nos veremos en un próximo video.